Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Conversatorios. ¿Qué pasó? ¿Estoy quieto? Bienvenidos una vez más a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, el espacio que, esto lo repito cada 8 días, el espacio que hemos creado en Zona Segura desde que un virus puso en jaque al mundo y que continúa teniendo en jaque al mundo en- con todas sus variaciones y con todas sus nuevas expresiones, eh, y, y que nos ha permitido crear esta comunidad de pensamiento y de conocimiento a lo largo y ancho de todo Iberoamérica con amigos, conocedores, inquietos, escritores, investigadores, analistas, profesores, colegas, amigos que inquietos por los temas de gestión de riesgos y oportunidades, continuidad de negocio, gestión de riesgos de desastres, gestión de crisis. Nos reunimos cada 8 días en este espacio eh, que la Internet nos da la posibilidad. Y hoy los saludo desde Viena. Esto está súper internacional. Hoy desde Viena, Alberto desde Estados Unidos y muchos de ustedes desde otras latitudes, lo que hace que esto se nos vuelva todos los días más aldea global, todo más chiquito y más interconectado. Y por eso hoy vamos y tenemos este invitado a quien aprecio muchísimo y admiro montones, que es Alberto Unray. Alberto es ingeniero especialista en análisis estratégico de riesgos, es director ejecutivo y fundador de Smart Risk Consulting. Ha sido consultor de seguridad para gobiernos y empresas en distintas localidades y partes del mundo. Y es miembro de ASIS International, de lo que ahí compartimos pues muchas afinidades
y así como muy pocos ha incurrido en prosa en los temas de gestión de riesgos y tiene un libro que no nos cansamos de releer que se llama Riesgos Líquidos. Alberto, bienvenido nuevamente a esta tu casa. Qué bueno tener la oportunidad de saludarte. Tenemos a Ana Edith, a Carolina, a Federico, a Hernán, a Heiderbank, a Julieta. Bueno, a propósito que Julieta nos va a acompañar dentro de 8 días. Y otros personajes que irán conectando a Néstor, a Norma Alexandra, a Deni, y otras personas que se irán conectando a lo largo de nuestra conversación y que tienen el derecho ganado, a Edison, que acaba de conectarse, que tienen el derecho ganado de levantar la mano y conversar contigo alrededor del tema que hoy. ¿Por qué nos acoge este tema? Porque hace poco Alberto publicó un artículo que el día que lo publicó, el mismo día que lo publicó, el mismo día le dije a Alberto, Alberto, tenemos un conversatorio. Ese tema de predecir crisis eh, es como la bola de cristal. Eh, Alberto, bueno, ya introdujimos el saluda por favor a tu gente y empezamos nuestra conversación. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Eduardo, una vez más por invitarme y por poder compartir estos minutos que siempre se quedan cortos para cuando las conversaciones se hacen tan interesantes. Gracias a esta audiencia que te sigue y que así esto se ha convertido como un espacio de alta fidelidad, porque la gente es bastante fiel y te acompaña en este proceso. Me encanta porque es un espacio además muy particular. No es fácil conversar temas de riesgo y creo que tú tienes la capacidad y la virtud de hacerlo fácil y hacerlo interesante para que la gente semana a semana siga conectada aquí. Muchas gracias. No, esta es tu casa, Alberto. Siempre que tengamos tema para conversar, estaremos aquí al pie del cañón, no al frente del cañón, porque al frente del cañón ya es una crisis. Bueno, señor, yo quiero ponerlo en calzas prietas a usted con ese tema porque, a ver, ¿cómo así que, cómo así que el desafío de predecir crisis? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se metió usted en ese berenjenal de ponerle ese título a ese artículo? Sí. Sí, creo que después que le puse el título, tú sabes que, como tú sabes, yo escribo por lo menos una vez a la semana un artículo, trato de escribir, y a veces una vez cada 10 días, dependiendo de mi tiempo y dependiendo del trabajo, ¿no? Y lo último que hago en los artículos es ponerle el nombre. Yo muy pocas veces empiezo a escribir desde el nombre, sino después que escribo, entonces trato de buscar cuál es el nombre que mejor le puede ir, ¿no? Y después que escribí esto, dije, bueno, ¿cómo podemos empezar a abordar algo que desde el análisis de riesgo a veces es subestimado, que son las crisis? Usualmente en los análisis de riesgo entendemos que hay amenazas, hay vulnerabilidades, hay probabilidades, impactos, etcétera, ¿no? Pero a veces son como bastante estáticos. Tratamos de ver el mundo como en un fotograma cuando realmente lo que nos está pasando por el frente es una película, y una película que además no tiene guión alguno, sino que se desarrolla en medio de una realidad que cada vez es más compleja y a los ojos de mucho caótico. En esa realidad, en la medida en que las cosas se hacen más complejas, el mundo más interconectado, y de esto ya hemos hablado tantas veces, las probabilidades de que emerjan riesgos
lo que hoy en día se llaman riesgos emergentes de múltiple naturaleza, y que estos riesgos puedan generar un poco más adelante crisis, creo que es uno de los grandes retos o grandes desafíos que tenemos en la seguridad. ¿Y por qué? Porque si bien es muy difícil tener una bola de cristal que nos permita adivinar el futuro, quienes trabajamos en riesgo no podemos adivinar el futuro, pero tenemos que estar preparados para cuando el futuro llegue. Entonces esto nos pone en una posición muy difícil, porque si bien no lo podemos adivinar, lo tenemos que imaginar. Y uno de los grandes objetivos hoy del analista de riesgo, del que trabaja en riesgo, es que tenga las capacidades de imaginar el futuro. Y en la medida en que uno tiene capacidad de imaginar el futuro, en esa medida, y si uno aprende, digamos, a leer entre líneas esa realidad tan compleja y tan caótica, uno pudiese empezar a detectar algunos patrones, algunas, digamos, errores en esa lectura entre líneas que pudiese uno ayudarle a predecir potenciales crisis o crisis posibles, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso he invertido mis últimos años de trabajo, ¿no? En ver cómo, si bien no las podemos predecir, podemos prepararnos para cuando lleguen y qué tan capaces podemos ser para que estas crisis impacten lo menos posible a las organizaciones para las cuales trabajamos, ¿no? Entonces, es un poco un ejercicio, primero que todo, de imaginación ordenada y sistemática. Y hoy en día, pues con tantas herramientas de inteligencia artificial, etcétera, creo que estamos entrando en una época donde esta capacidad de imaginar el futuro empieza a cobrar una relevancia como nunca antes la había tenido, Carlos Eduardo. Hace poco recibimos un paper de la Asociación Española de Corredores de Seguros, eh, con 70 páginas, muy bien estructuradas, hablando sobre cómo debía desarrollarse la gestión de riesgos para contratar pólizas de seguros. Después de que lo leí completamente, las 70 páginas de corrido, la leí de corrido, lo confieso, la primera vez, fue una ojeada con H. O sea, la ojeé sin H. Y entonces en la ojeada sin H encontré una nota marginal en el texto que decía, este texto ha sido completamente elaborado con la asistencia del chat GPT. Y yo dije, Dios mío, si esto es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de máquinas que pueden leer pensamientos, sentimientos, tendencias, eh, parecieran cosas que son como de la NASA o del futuro de la ciencia ficción. Pero esto ya no es ciencia ficción, Alberto. Esto es una realidad y hoy nos tenemos que servir de esas herramientas. Así es. No tenemos otra opción, Carlos Eduardo, no tenemos otra opción que servirnos de esas herramientas. Porque fíjate, a ver, hay algo que a veces nos cuesta un poco asimilar, ¿no? Y es que vivimos en un mundo complejo, interconectado, acelerado y tremendamente incierto. Mm. Ese mundo no era así hace unos años atrás.
Es decir, cuando yo estudié en mis años de bachillerato y de universidad, el mundo era bastante más predecible. Y creo que si, quienes son más jóvenes que yo, que son la mayoría, eh, eh, entienden que hubo un momento donde las cosas empezaron a ser de otra manera. ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde hubo ese quiebre donde las cosas pasaron de ser predecibles y predecibles? Hay gente que le pone hora y fecha, pero sin duda esto tiene que ver con toda esta quinta revolución tecnológica o esta cuarta revolución tecnológica del Internet y todas estas capacidades de conectividad que hay hoy en día, etcétera. Pero va muchísimo más allá que eso. Esto no es tecnológico exclusivamente. Esto tiene que ver con una nueva manera en la cual los seres humanos estamos asumiendo vivir y cómo se dan nuestros procesos de vida. Una demostración de esto es esta interacción que estamos teniendo aquí hoy. Tenemos 12, 14, 15 personas aquí o las que haya en esto, cada uno en un lugar del mundo escuchando y todos centrados, rompiendo cualquier relación de espacio-tiempo, y estamos compartiendo conocimiento, información, dudas, críticas, reflexiones sobre un tema común. Ya el solo hecho de que esto ocurra que le agrega al mundo una complejidad única. Bueno, ¿cómo nosotros en medio de este mundo podemos entonces tener capacidad de movernos con cierta ligereza para poder absorber lo que está pasando y para poder procesar lo que está ocurriendo? Tenemos que asistirnos de algunas herramientas y la inteligencia artificial es una de ellas. Yo te digo una cosa, no es que yo sea un fan de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Creo que está muy lejos todavía de que, y muy lejos no en el tiempo, sino en desarrollos tecnológicos. En el tiempo creo que está cerca todavía de que se convierta en una herramienta con capacidad de predecir el futuro. Pero en esa dirección se está trabajando, ¿no? En esa dirección se está trabajando. Y yo creo que todavía los seres humanos tenemos un valor que nos hace únicos, que es el sentido de combinar la experiencia con la intuición. Lo que hemos vivido tiene un valor y vamos a decir, nuestra amígdala, nuestro sexto sentido del riesgo, también tiene un valor muy importante. Si nosotros educamos nuestra experiencia y nuestra intuición, vamos a desarrollar unas capacidades muy interesantes para poder predecir algunas cosas. Sin embargo, las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar en la capacidad de procesar grandes cantidades de datos. Donde hoy en día, mira, la primera herramienta importante de inteligencia artificial que se desarrolló en el hemisferio occidental fue en los años 90 y se llamaba inteligencia artificial para identificar relaciones ocultas. Así se llamaba. Y tenía que ver con, fíjate esto, y el primer análisis exitoso que tuvo esa inteligencia artificial fue con una cantidad asombrosa de datos, fue para identificar las relaciones ocultas de las mafias en Italia. Imagínate tú esto, ¿no? Entonces, una cantidad de datos, unos 700,000 datos se pudieron procesar y entonces empezaron a aparecer relaciones ocultas entre personas que no había manera antes de haber podido conectarlas. Y a través de esa herramienta se pudo desmontar más de una organización mafiosa en Italia. Te estoy hablando de los años 90. Imagínate lo que podemos hacer hoy. Hoy que estuve en Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hablábamos sobre cómo el GAFI, este grupo que ha recogido las iniciativas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo a nivel internacional y que en América Latina también tiene un foco de atención bastante alto.
lo que busca en realidad, más allá de molestar a las distintas organizaciones alrededor de, de tener un sistema de administración de riesgos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, o un sistema de administración para prevención del fraude y la opacidad en la contratación, todo este tema anticorrupción, es porque, y cuando les piden reportes de operaciones sospechosas o operaciones, eh, sí, reportes de operaciones sospechosas a las organizaciones, es porque eso que acabas de nombrar hace parte de un gran esfuerzo, un esfuerzo para contrarrestar la gran concentración de datos que tienen los malos para poder hacer sus fechorías. Eh, ¿Quiénes son buenos y quiénes son malos? Bueno, esto hay uno tanto de ancho como de angosto, pero la gran reflexión alrededor de esto es que nosotros seguimos siendo los buenos, bueno, entre comillas, muy débiles frente a las estructuras multinacionales, buenas o malas, que tienen la mayor concentración de la información. O sea, las grandes multinacionales, Google, Meta, eh, Pfizer, bueno, no vamos a crear acusaciones aquí de ninguna compañía, pero todas estas grandes corporaciones tienen un cúmulo de información de todos nosotros que les permite vendernos, ofrecernos, eh, insinuarnos y incitarnos a muchas cosas. Y eso lo usan ellos para precisamente hacer inteligencia de negocios. Pero por el otro, los esfuerzos de hacer gestión de riesgos para prevenir daños a favor obviamente del establecimiento y no sabemos utilizar esas herramientas. Las vemos como antipáticas, además. Y fíjate este detalle, Carlos Eduardo. Fíjate esto, ¿no? Vamos a algo bien actual, que es este conflicto, este nuevo conflicto en Israel, ¿no? Que se ha convertido en una crisis mundial. Es Mundial. decir, si bien tiene una expresión en un espacio físico, en un territorio relativamente pequeño, porque Israel es apenas una línea ahí, ¿no? Pero está en el medio de una zona tan compleja y donde hay tal fusión de elementos distintos que convierte este conflicto y lo traslada ya de inmediato a una crisis mundial, ¿no? ¿Y qué tiene? Fíjense, que era predecible algo como esto. O sea, una crisis de esta naturaleza era predecible. Bueno, uno pensaría en primer lugar que sí, porque de alguna forma ahí nunca ha dejado de haber crisis, ¿no? Entonces, donde siempre hay crisis, al final uno termina diciendo, bueno, terminas normalizando las crisis y terminas haciendo la vida en crisis como una situación normal entre comillas. Y eso nos pone en un plano donde nos desensibiliza de la verdadera normalidad. Porque efectivamente existe una condición donde es más normal que vivir en Israel, ¿no? Claro, Donde tienen que tener algo que se llama el escudo de hierro, esto donde está todo el tiempo detectando si viene un cohete desde tres lados distintos, porque puede venir de tres lados distintos y para derribarlo en el aire, ¿no? Entonces, ¿era predecible esto? Bueno, uno pudiera pensar, si lo ves desde el punto de vista histórico, sí, pero hay algo adicional aquí. Y es que, y esto se ha estudiado y he estado muy pendiente de este tema, y es que cuando hay crisis políticas en los países y cuando hay crisis de liderazgo en los países, se genera una vulnerabilidad tal que aquellas amenazas que tienen apetito de
generar daños se activa. Entonces, las crisis de liderazgo que ocurren en los países, que ocurren en las organizaciones y que ocurren hasta en la familia, son espacios, generan un espacio abstracto, pero que frente a los ojos de las amenazas se convierten en un potenciador de materialización de riesgo que pueden terminar derivando en una crisis. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, bueno, ¿cómo es esto posible, ¿no? Bueno, esto es posible porque históricamente ha sido comprobado que es así. Pero por otro lado, existe inteligencia, pues existe información, existen datos de cosas que lamentablemente a veces las vemos en retrospectiva y no en perspectiva. Y entonces terminamos viendo, bueno, pero efectivamente hay una relación de varios países con Gaza. Ha habido un proceso de fortalecimiento de los grupos radicales en Palestina. Ha habido una cantidad de elementos donde viene un proceso donde ha venido creciendo la cantidad de armamento, flujos de dinero, etcétera, que cuando uno empieza a ver, bueno, entonces, si esto lo hubiéramos podido identificar con algo de tiempo, quizás la crisis, a lo mejor no se hubiera podido evitar, pero quizás los impactos de la crisis se pueden mitigar en alguna medida. Entonces, requerimos, bueno, ese es nuestro trabajo a veces, ¿no? Analizar este tipo de cosas. Es muy fácil usar metodologías de análisis de causa raíz y digamos que de alguna manera, incluso las normas internacionales nos dicen, mire, para este tipo de riesgo utilice una espina de pescado, para esto utilice un HACCP, para este utilice un análisis de una matriz de riesgos, para esto utilice, bueno, en fin, tiene 5 porqués, bueno, muchas herramientas para hacer análisis de riesgos. Pero todo eso se desborda, todas esas herramientas, Alberto, se desbordan cuando uno se ve enfrentado a situaciones que hasta uno mismo dice, claro, tú lo decías ahorita, uno se termina acostumbrando a ese nivel. Yo llevo unos días en Europa y em, estaba acostumbrado a que en Colombia uno no puede tener el celular en la mano, se lo roban, ¿cierto? Así Uno no puede estar en la calle con el celular expuesto porque es llamar a los ladrones. Y creo que eso no pasa solamente en Colombia, sino en muchos países de América Latina. Y aquí todo el mundo tiene el celular en la mano. O sea, la mano, o sea, ya no hay una mano, ya no tenemos dos manos. Aquí todo el mundo tiene una mano y un celular. Eh, y todo funciona así. O sea, ah, hoy me tuve que enfrentar a la experiencia de, bueno, voy a ir a una reunión, tengo que ir en metro, fui a buscar un sitio donde comprar un tiquete y no hay, no existe. no existe. O sea, yo decía, pero ¿en dónde compro el tiquete? Pues, pero aquí no hay un sitio donde yo pueda comprar el tiquete. Entonces ya fui, pregunté y me dijeron, no, no, es que no hay que, no, la app. Y yo, la app, ya, muy bien, claro. Así Esa es. revolución tecnológica, que es la reevolución, no es la revolución, sino es que volvemos a evolucionar, finalmente nos está dejando una brecha mucho más grande entre ese primer mundo y ese segundo y ese tercer mundo en el que discurrimos todos los días, pero también es caldo de cultivo para tirios y troyanos, para buenos y malos, que aprovechan esa brecha cada vez más grande para poder hacer sus fechorías. O sea, hoy en día el lavado de activos, hoy en día el comercio ilícito de cualquier cosa es el, el pan de todos los días a través de las redes.
Sí, por ejemplo. Pero también las redes, y tú lo decías en tu artículo, son un pulso importante que hay que también medir. Hablemos un poco de eso. claro. Fíjate, sí, las redes sociales y en parte, algunas de ellas, redes como X ahora o anteriormente Twitter, Instagram, TikTok, son todas redes que una es la realidad que tú ves en aquello que lees o que ves en una imagen y tal, y otra es aquello que se llama la metadata o toda la cantidad de información que existe por detrás de cada foto que se postea en la red o cada texto que se escribe, etc. Es decir, existe una cantidad impresionante de datos por detrás del uso de la red, ¿no? En donde confluyen en simultáneo cientos de miles, por no decir millones de personas. Esa metadata marca una cantidad de tendencias fundamentales. Hoy en día, por ejemplo, la buena parte del liderazgo político del mundo, del primer mundo, pero también del tercer mundo, utiliza una herramienta que se llama análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es una herramienta de inteligencia artificial muy poderosa que toma de estas redes en tiempo real toda la cantidad de lo que la gente escribe y todo lo que la gente publica en relación a determinado tema e interpreta las palabras o las expresiones, incluyendo los emojis, incluyendo las caritas y las cosas que la gente publica, las interpreta y entonces construye una escala de sentimiento en respuesta a cómo la gente interpretó determinado mensaje. Por ejemplo, el presidente Petro publica un tuit en relación a su apoyo al pueblo palestino, por ejemplo. Entonces, inmediatamente ese tuit es propagado a través de las redes y probablemente en las primeras 3 horas, quizás unas 180.000 personas, 200, 300.000 personas ven el tuit. Pero sobre ese tweet se generan probablemente 3, 4, 5.000, 10.000 opiniones. Entonces, esas opiniones, a través de herramientas de inteligencia artificial, que son programadas, obviamente, tú puedes ver cómo la gente responde frente a esta señal que el presidente Petro pone sobre las redes. Y en función de la respuesta, tú puedes preparar otros tweets. Tú puedes preparar ya no un tweet, sino una narrativa en torno a la cual construir una línea de argumental, eso se llama un arco narrativo, en la cual tú puedes ir argumentando, ¿no? Ver si la gente esto le pareció satisfactorio o no, si la gente lo rechazó o no. Y esto ocurre prácticamente en tiempo real y es tremendamente poderoso. O sea, ya las encuestas no tienen sentido, ya los focus groups no tienen sentido, porque esto es el focus group de los focus groups, ¿entiendes? En tiempo real. Y esto cada vez se hace más y es más rápido y es más económico. Entonces, frente a una realidad como esa, imagínate la minería de datos que uno puede hacer y cómo uno puede responder frente a esa realidad caótica, impredecible, pero estos son herramientas que te ayudan como ir a tientas de alguna manera, pero con unos brazos muy largos, muy, muy largos, porque tienes la posibilidad de tocar a través de herramientas de inteligencia artificial el mundo bastante más adelante que la mayoría de la gente lo puede hacer. Ese es un ejemplo solamente, Carlos. Hablamos muchas veces en estos conversatorios y llevamos mucho rato haciendo como esta evangelización de que nuestro trabajo en gestión de riesgos no es solamente vender seguros
o hacer matrices de riesgos. Que nuestro trabajo es iluminar el camino a la alta dirección de las organizaciones de cualquier estilo para que ese camino se mantenga, o sea, para que el rumbo se mantenga dentro del camino y no se salga mucho de esa senda y que los resultados esperados pues aparezcan de la mejor manera potenciados a, a los intereses de las personas que confluimos en las organizaciones. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y es una pregunta. ¿Dónde está ese sentido de la prospectiva? Porque en realidad nosotros hemos dicho muchas veces acá que lo que hacemos es arqueología de lo que ha pasado y que nos dedicamos es a contar muertos o a recoger historias, pero que finalmente eso no nos ayuda o no lo sabemos utilizar más bien no lo sabemos utilizar para poder armar un escenario de futuro y poder armar esas predicciones. Sí. Mira, es que tenemos un problema, si es que se puede decir así, tenemos un paradigma más que un problema. Tenemos un paradigma con aquello que definimos como la verdad, ¿no? En el análisis de riesgo, la verdad, bueno, detrás de la verdad hay hechos cumplidos o hay hechos comprobables que te permiten validar tus análisis. El tema es que, como tú bien dices, hacemos poco si intentamos validar sobre la realidad, porque ya cuánto tiempo tendríamos entonces para poder responder y evitar y mitigar riesgos o evitar que los riesgos efectivamente se materialicen. Entonces, si nuestro análisis de riesgo está basado sobre la realidad, sobre el presente, sobre lo que está pasando en el aquí, en el ahora, nosotros mismos nos estamos amarrando en nuestras propias capacidades de respuesta. O simplemente nos estamos limitando a responder frente a una realidad. Entonces, bueno, a veces tenemos suerte y es como los sistemas de extinción de incendios. Cuando sienten calor o humo, entonces se prenden. Y bueno, pero ya ocurrió el calor y el humo, entonces actúan sobre la realidad. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos pensar que dónde puede surgir calor o humo? Y hay, como tú bien dices, hay unas causas raíces que pudiéramos, que si la hacemos como una especie de movimiento a la inversa, pudiéramos decir, aquí existe la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, bueno, ahí nace toda esta teoría del riesgo. Sin embargo, que funciona, y si no, no tuviéramos ninguno de nosotros trabajo. Funciona Claro. y de alguna manera lo hemos hecho por años y ha seguido funcionando. Sin embargo, como decía hace un rato, hemos entrado en una época diferente, Carlos Eduardo. Hemos entrado en una época donde las capacidades de predecir a través de las metodologías tradicionales de análisis de riesgo han cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido ese espacio de linealidad sobre el cual las relaciones causa-consecuencia podían ser directas. Y hoy en día no es así. Hoy en día las relaciones de causa-consecuencia son no lineales. Es decir, el efecto de pequeñas causas que generen grandes consecuencias, esto que se le llama el efecto del aleteo de la mariposa, está presente en nuestra realidad. Pero hay otro elemento presente, que son que las relaciones hoy en día no son, en vez de ser jerárquicas, es decir, es decir, donde tú dices A es igual A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces tú puedes decir A es mayor que C. Esa relación transitiva también se ha perdido porque y ha dejado de ser jerárquica y se ha convertido en una relación que se llama heterárquica. Es decir, y la manera fácil de resumirlo, no necesariamente el
enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no necesariamente el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces, cuando se rompe la transitividad y cuando se rompe esta fórmula de igualdad, es decir, que es la base de la filosofía occidental, donde es el principio de identidad A igual a A. Cuando A deja de ser igual a A, entonces ¿a qué es igual? Entonces entramos en otro plano y somos bastante malos todavía en interpretar que el mundo ya no opera en esta fórmula lineal, sino opera en otros planos, opera en dimensiones bastante más complejas, y toda esta tecnología que hoy en día existe es tecnología desarrollada en esta multidimensionalidad. Si no fuese así, Netflix no existiera. Si no fue antes, había 4 canales de televisión. Esto lo hemos hablado en el pasado. Hoy en día las posibilidades son infinitas. ¿Entiendes? Entonces, esta capacidad de multiplicar, de multiplexar los espacios, también multiplican las opciones, también multiplica las probabilidades. Por lo tanto, las capacidades de predecir los riesgos se reducen si no cambiamos el modelo y el approach metodológico para poder interpretar. No sé si me siguen hasta aquí. Yo te sigo, pero aquí tenemos un grupo muy interesante de personas. Yo los invito pues a que levanten la mano e intervengan. Yo quiero hacer una conexión entre lo que tú estás diciendo y de lo que vamos a hablar la próxima semana, que venimos haciendo como un camino para poder llegar a cerrar nuestros ciclos de conversatorios del 2023 con una conversación que vamos a tener la próxima semana con Julieta Henao Pérez, médica, sensible y estudiosa del tema de las neurociencias, porque no hay nada más parecido a la neurociencia que la gestión de riesgos. La gestión de riesgos debería ser una neurociencia, porque, o al contrario, no sé cuál sería si el pollo o el huevo, pero lo importante aquí es que finalmente el pensamiento basado en riesgos, que es lo que debería movernos a nosotros, ese pensamiento que nos trae de la retrospectiva, que es ese pensamiento, esa, esa mente reptiliana que tenemos, que es casi que ancestral, que la tenemos metida entre nuestro ADN, sumado a la experiencia, sumado al conocimiento, sumado a lo vivido, que nos da un acervo para poder tener una base, para poder vivir, pero también para poder identificar riesgos. Eso que nos permitiría mirar el presente con mayor objetividad para poder incluso desde esa perspectiva retro y poder armar prospectiva, que es lo que nos piden nuestros clientes, lo que nos piden nuestros grupos de intereses. Bueno, ustedes los de riesgos, ¿qué es ese riesgo? O qué es lo que piensan ustedes de esta crisis de Israel, o qué es lo que piensan ustedes de de la conmoción social que vivió Colombia en el 19 y que luego vivimos en el 21, en Venezuela en el 17, ¿no? 17, ¿no? Sí, sí, en el 17. Em, y que vivieron en Francia y que ahora estamos esperando qué va a pasar con todo esto, ¿cierto? De lo que acaba de suceder en Turquía eh, no deja de preocupar, mm, porque cuando el mundo se polariza y se ponen con simpatías de un lado y del otro, pues la cosa se vuelve complicada. ¿Cómo llevar eso? ¿Cómo llevar esa neurociencia? ¿Cómo volver este pensamiento basado en riesgos en algo que nos sirva para poder salirnos de la caja, Alberto? Que de eso se trata este espacio, entre otros, salirnos de la caja. Sí, sí, definitivamente. Permítame compartir una experiencia con ustedes y bueno, y me encantaría escucharlos, ¿no? Además, fíjense, precisamente en el año 2017,
estaba yo todavía en Venezuela y se vivió probablemente una de las crisis más severas que Venezuela ha vivido quizás en las últimas 2 décadas, ¿no? Y no es cualquier cosa, porque Venezuela ha vivido una cantidad de crisis. Y estando yo en Venezuela, y fue una crisis sostenida, porque hubo una crisis política, o sea, tremenda, que se fundió con una crisis económica tremenda, con una crisis, digamos, social muy grande, pero sobre todo un tema de conflictividad social muy, muy alto, ¿no? Que se mantuvo y que, por cierto, y que después vivió Colombia en el 2019 y en el 2021 y otros países, etc. Entonces, en ese momento, algunos clientes y gente que yo he sido consultor de riesgo por 30 años, ¿no? Y me preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos frente a esto? Porque estamos frente a un panorama, primero, que nunca habíamos vivido en este nivel de intensidad, pero al mismo tiempo tenemos que operar, tenemos que sacar nuestros vendedores a la calle, porque si no vendemos, no vivimos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que distribuir nuestros productos, pero en medio de una crisis de esta naturaleza, es tanto lo que estamos arriesgando que, ¿cómo hacemos? Entonces, frente a esta cantidad digamos, de necesidades, ¿no? Y dije, bueno, mira, lo primero que creo que tenemos que hacer es vamos a tratar de imaginarnos un método mediante el cual nosotros pudiésemos intentar predecir lo que va a ocurrir. Y entonces un día nos sentamos los gerentes de seguridad, los gerentes de riesgos, de operaciones de unas 9 empresas y a través de un material que ya yo había preparado, empezamos a identificar cuáles eran los predictores de la conflictividad. Es decir, qué venía antes de la conflictividad. Entonces empezamos a hacer una lista y nos conseguimos unas cosas sumamente interesantes. Primero, que cuando fallaba, por ejemplo, el transporte público, empezaba un problema de conflictividad. Entonces, no es que ahí ya había un elemento. Luego, cuando subían el precio del transporte público, había otro problema. Y en Venezuela eso ocurría mucho porque la inflación presionaba los precios y los transportistas no podían trabajar si no subían el precio. Y a veces lo hacían de manera inconsulta y lo subían y eso. También cuando fallaban los servicios públicos, el agua, la electricidad, etc. Entonces empezamos a ver cuáles eran los elementos previos que desataban esto y empezamos a combinarlos. Entonces conseguimos que habían unos indicadores de conflictividad, por un lado, y había unos indicadores que tenían que ver un poco con la, que eran un poco quizás más económicos y sociales. Por ejemplo, el tema de la inflación estaba vinculado con esto. El tema de la escasez de productos básicos, por ejemplo. Oye, voy al automercado y no consigo la leche para mi hijo, que tiene 2 años y necesita tomar leche. Entonces eso lo iba agregando. Entonces empezamos a conectar elementos y nos dimos cuenta que aquello nos daba una ecuación complejísima, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a empezar a probar, a ver, porque pueden haber elementos que varían mucho y otros que no varían tanto. Y efectivamente, a lo largo de un año fuimos construyendo un modelo. Y empezamos a probarlo de manera cualitativa. Pongámosle una escala a esta variable del 1 al 5 y empezamos a ver y empezamos a ver. Y llegó un momento, Carlos Eduardo, que empezamos a predecir las crisis. O sea, de una manera bastante, diría, gruesa. Pero empezamos a ver que habían ciudades donde se combinaba la escasez de alimentos, la falla de servicios públicos y problemas en el transporte público. Ahí viene una crisis. Y a los 2 días aparecía la crisis. Entonces, uno decía, oye, mira como que esto empieza a funcionar, ¿no? Entonces, claro, y en ese momento no teníamos mayores herramientas de inteligencia artificial. Pero quizás a través de modelos de este tipo, uno puede ir identificando, estos elementos se pueden llamar, son como
no necesariamente predictores, pero sí causas originarias o causas iniciales que me llevan de una precrisis que combinadas de cierta manera se pueden convertir en una crisis. Entonces, bueno, después surgió el elemento represivo, mientras más represión, más crisis. Y entonces ahí, bueno, la cadena empezaba a hacerse cada vez más compleja. Digo esto porque esto no es un trabajo fácil. Por eso es que es un complejo desafío. Pero yo sí creo que vale la pena intentarlo. Aquí está entre las personas que están conectadas, está Hernán Aventaño, que es una autoridad en ese tema económico. Yo a veces saco a Hernán, a veces lo saco yo de su caja económica para hablar sobre esos temas nuestros. Eh, pero yo sí quisiera de pronto escuchar a Hernán si estás por ahí disponible para que nos des como un aporte a este berenjenal que nos metimos. Hola Alberto, hola Carlos, Hola, qué gusto ¿cómo saludarte, están? ¿no? Pues ¿Cómo estás? muy interesado, muy atento a la temática. Realmente es un tema muy complejo. Eh, Estaba tratando de acordarme de alguna frase de un economista que decía que los economistas siempre predecimos más crisis de las que ocurren, pues, porque las crisis en realidad es un tema muy difícil de anticipar. Eh, Alberto comentaba ahora, por ejemplo, el caso de Israel y Hamas, y yo creo que la gran sorpresa para el mundo fue que nadie se esperaba eso. Realmente, cuando hay una latencia ahí, hay un elemento potencial, realmente nadie se lo esperaba. Tan así que la crítica fundamental al gobierno de Israel es que estaban muy confiados y los cogieron, como decimos popularmente, con los calzones abajo. Me estaba acordando también del libro de Neil Ferguson que comentamos alguna vez en algún foro, Ujú. el libro este de Desastres, en el que él habla justamente de las dificultades que hay para predecir esto, ¿no? No solamente, él no habla solamente de las crisis como en el sentido económico, sino en general en los grandes desastres también naturales. Y, e incluso con todos estos temas de la inteligencia artificial, me parece que han dado muchos elementos, pero sigue siendo muy difícil de capturar los momentos en que una crisis se detona. Miremos que con todas esas herramientas en economía se viene hablando de la inminencia de una recesión desde hace 2 años y no ha ocurrido, no ha aparecido. Esa crisis, esa recesión no Bueno, está gracias a Dios, apareciendo, pues, pero ¿sí? Eh, entonces, no sé, me parece que es un tema muy interesante y ojalá tuviéramos más tiempo para que Alberto nos entrara con mucho más detalle eso de Venezuela que estabas comentando, me pareció muy interesante. eh, Cómo se fue desarrollando sobre una práctica, sobre unas vivencias que tenía cada persona de las que estaba viviendo una situación particular, cómo iba identificando de pronto eh, predictores y cómo fueron llegando a una posibilidad de anticipar algo de muy corto plazo. Me parece que eso eh, es muy diciente. Yo, ahorita muy abuelo de pájaro, estaba pensando que lo que ocurre en general con las situaciones que desencadenan una crisis es que todos vivimos un poquito en el famoso mundo este de la olla a presión, de la olla del agua caliente y las ranas, ¿no? ujú, En la Sí. cual la rana se le va calentando el agua y cuando se da cuenta está zancochada y ya no hay nada que hacer. Y creo que con las crisis ocurre mucho eso. Anna Applebaum ha utilizado mucho eso en el ocaso de la democracia, por ejemplo, en el libro En el ocaso de la democracia, el tema que estaban comentando ahorita del deterioro de la situación económica de Venezuela, pues es un caso que aplica para el mundo. Esa situación de malestar social, esa situación que está llevando, por ejemplo, a la polarización, que está llevando a, a- a- a la aparición del populismo en países incluso desarrollados como los países europeos, eh, a los bandazos que tenemos en América Latina. Ahorita estamos con la ola rosa, pero ya estamos empezando a ver que esa ola rosa se va a ir a la otra banda, como lo estamos empezando a ver en Argentina. Eh, Son cosas
que de pronto están ahí desde hace rato y no se han visto, no se han descubierto. Por ejemplo, el tema de la, de la, del descontento social empieza a verse que surge desde por ahí de los 70 realmente, en países como Estados Unidos, cuando se empieza a deteriorar el sueño americano, se empieza a perder, cuando empieza a dar esa concentración del ingreso, por ejemplo, cuando se empieza la fase de globalización que lleva al offshoring, empieza a generar problemas, pero todavía no se discute mucho. Hay un tema, por ejemplo, que se discutió hace un par de años y ahorita parece haber desaparecido, a pesar de que sigue siendo muy importante, me parece a mí, como es el rompimiento del contrato social como una causa de este problema. Y luego aparecen temas como lo de Adam Tooze sobre el tema de las policrisis, eh, que se van sumando crisis que conviven conjuntamente, pero que además se retroalimentan y hacen que 1 más 1 no sea 2, sino que 1 más 1 sea 3. Eh, Volviendo un poquito a los temas de transitividad, los que estaba hablando Alberto. No sé, me parece que es un tema de una gran complejidad. Me parece que Alberto nos está dando unas ilustraciones muy claves, me deja muy inquieto los temas que está planteando. Y estaba viendo que tienes un libro sobre riesgos líquidos que me llama Sí. poderosamente la atención empezar a explorar. Eso como ideas muy al rompe, una reacción muy, eh, muy intempestiva, digamos, sin mucha, como Permíteme, las ideas que estás planteando. sí, permíteme, Hernán, me hiciste recordar algo primero. En el año 2022, la palabra más consultada en el diccionario Webster online fue permacrisis. La palabra permacrisis, ¿no? Correcto. Y la palabra permacrisis lo que denota es la condición, es una palabra nueva o relativamente nueva, es estas crisis sostenidas que nunca terminan, ¿no? O sea, vivimos de crisis en crisis, pero llega un momento que no solamente se normaliza, sino que nos hacen vivir digamos, en un nivel de tal adrenalina que casi que nos terminamos haciendo adictos a ella, ¿no? Entonces, eso es una condición psicológica de autodestrucción, de alguna manera, ¿no? Ustedes, me imagino que algunos habrán leído o habrán sabido de todo este desarrollo filosófico de este filósofo surcoreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, que ha hablado del burnout syndrome, ¿no? De todo este síndrome del burnout, pues, donde la gente en esta carrera adictiva por producir, sale de lo que se llamó la sociedad disciplinaria, es decir, donde yo te tenían que meter en un sitio, ese concepto Foucaultiano, ¿no? Donde te tenían que meter en un sitio para producir y entonces ya tu formato de producción y la sociedad disciplinaria desaparece y está insertada dentro de nosotros mismos, porque lo que es una realidad que nos obliga a producir hasta que nos quemamos en el proceso de producción. Entonces, esto es parte de la crisis. La crisis no solamente ocurre fuera, la crisis no solamente es un efecto externo, hay todo un fenómeno de crisis interna en la psique de la gente, en su manera de abordar la realidad, que también afecta tremendamente esto. Entonces, esto nos ha llevado a un plano que tú decías ahora, miren, la democracia funciona dentro de lo predecible. El concepto de democracia es un concepto que opera en un rango de linealidad donde las instituciones donde las libertades, siempre que están más o menos parametrizadas, las cosas funcionan. Cuando la democracia empieza en un proceso de polarización, se quiebra, se rompe. Y entonces empiezan a surgir unos efectos donde la democracia ya no da respuesta. Y yo creo que eso es parte de la crisis que estamos viviendo y de la crisis que viene. O sea, aquí estamos viendo países que se llaman países con democracias fuertes, consolidadas, de siglos, que están sufriendo, que están pasando por situaciones extraordinariamente complejas y difíciles, incluyendo los Estados Unidos.
Entonces, porque al final las instituciones, esta falla institucional, de diseño institucional, incapaz, porque están fosilizadas, porque están construidas a partir de un rito y de una tradición, y ese rito y esa tradición no se puede adaptar a estas necesidades. Fíjense lo que ocurre con la misma ONU, por ejemplo. Oye, hoy en día la gente hasta se ríe de la ONU, porque no tiene capacidad de responder frente a los complejísimos retos del mundo. Entonces, yo creo que cuando empezamos a ver esto, nosotros lo que tenemos que empezar a pensar cuáles son las instituciones que tenemos que empezar a diseñar para dar respuesta a este mundo muchísimo más complejo, muchísimo más líquido, muchísimo más dinámico. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, no es que estamos metidos en una crisis, es que el modelo en el que hemos estado viviendo es un modelo que ya llegó a un punto donde solo puede operar en crisis. ¿Entiendes? Porque lo hemos llevado al punto de autoconsumirse. El exhaust point, se llama en inglés eso, lo agotamos. ¿Entiendes? Agotamos el modelo. Y no hemos podido construir una transición que nos lleve a un modelo donde nos dé cierto rango de predecibilidad, de normalidad. Lo que hemos podido hacer, lo máximo que hemos podido hacer, quienes trabajamos en esto, es construir algo, y yo en el libro Riesgos Líquidos lo digo, que son unas zonas de certeza en nuestros pequeños mundos. Hemos construido unos ecosistemas de certeza en donde yo me muevo porque sé qué esperar allá adentro. Pero yo no me puedo salir de ese ecosistema porque entonces ahí está el caos. Ustedes ven. Entonces, ahora, como un mundo lleno de islas, de ecosistemas de certeza, sin que haya un elemento coordinador, conector de todo esto, puede seguir funcionando. Entonces, lo que nos estamos llevando es a unos modelos de aislamiento tremendo. Y eso genera otras crisis. Pero bueno, lo dejo hasta aquí porque... No, pero tiene mucho que ver con esa realidad, por ejemplo, escuchando ahorita, Milei, el candidato más opcionado, entre comillas, a ocupar la presidencia de Argentina, eh, dice hay que acabar con el Banco Central. Entonces, sí, ¿cómo vamos a acabar con el Banco Central? O sea, es que ese modelo a quién le cabe en la cabeza. Y yo conversando con compañeros de viaje ahora argentinos, me explicaban de alguna manera que algunos pro, otros en contra los argentinos les gusta mucho conversar, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, finalmente no ni malo, o sea, la propuesta puede ser un poquitito arriesgada, un poquitito no, muy arriesgada, pero a lo mejor le puede funcionar. Porque en realidad tenemos esa linealidad todavía metida en la cabeza, ¿cierto? O sea, no hemos podido armar esos análisis de riesgos a partir de las interrelaciones que hay de los grupos de interés. Aquí hemos defendido en esta casa, hemos defendido que siempre debe hacer que los análisis de riesgos deberían empezar no con una DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, o con un PESTEL solamente, entendiendo pues, las 5 fuerzas de Porter, sino que también deberíamos tener un mapa de valor de los grupos de interés para poder saber esas, esas transitividades de las que habla Alberto, entre los grupos de interés que giran alrededor de mi propio ecosistema en la empresa, cómo pueden volverse agentes perpetradores o agentes protectores. Es parte del aporte a esta discusión, porque siempre hay un grupo de interés, y esto para clarificar un poco también a Hernán el tema de la metodología, y es que siempre hay grupos de interés que son perpetradores y otros que son agentes protectores. Y esa ecuación de, de fuerzas
vectoriales, muchas veces neutraliza la crisis. O sea, se vuelve el agente protector. Pero cuando no hay equilibrio entre las fuerzas, pues finalmente, por la simple física vectorial, una de las fuerzas gana y entonces desequilibra el resto. Hablando de transitividades, pues Israel tiene un tratado de libre comercio con Arabia Saudita y otro tratado en el 2015 tal vez, y otro con Emiratos Árabes Unidos en el 2021, si mal no estoy. Y son tratados de libre comercio, ¿no? ¿Cuánto se había pensado en esta vida que unos y otros se sentaran a tener un tratado de libre comercio? Hoy están primando los intereses económicos a los intereses políticos o religiosos en esa región, ¿cierto? Y así se están moviendo los pulsos. Y pueden haber muertos de un lado y del otro, muchos y muy tristes, pero las verdaderas realidades de esto tienen otro fondo mucho más allá de nuestra propia comprensión lineal. Entonces lo mismo pasa tú lo ponías en el plano más local y es el riesgo incendio, ¿cierto? O sea, uno puede tener papel, madera, fuentes de calor y cableados eléctricos y uno diría, no, esto es un incendio. Sí, esto es un incendio. No, puede ser un colapso, no necesariamente un incendio. Sí, sí. Fíjate, déjame decir algo en este sentido. Fíjense, en esta dinámica, digamos, vamos a llamarla, de ruptura de la linealidad, que nos lleva a un espacio de impredecibilidad o de poca previsibilidad, hay organizaciones que son exitosas. O sea, a pesar de ello, hay organizaciones que son exitosas. Y su éxito no se basa en la capacidad de planificar el futuro, sino de responder rápidamente frente a las variaciones del presente. La industria farmacéutica. Entonces, frente a la capacidad de alta capacidad de respuesta frente a las variaciones del estado presente, es decir, del caos, porque lo presente podría ser caótico en determinados momentos, tu capacidad de adaptarte frente al caos, lo que te da entonces cambia tu paradigma de la planificación. Entonces, son organizaciones que no planifican, sino que son organizaciones adaptativas. Se llaman organizaciones complejas adaptativas. Son organizaciones que entonces ya no se estructuran en pirámides, ya no son jerárquicas, son organizaciones heterárquicas y distribuidas en redes. Entonces, cuando yo les voy diciendo esto, por ejemplo, Hamas es así, ISIS es así. Entonces, yo les podría decir que el terrorismo es una organización compleja adaptativa, que responde frente al caos y que está preparada para operar en entornos tremendamente complejos y tremendamente riesgosos. Entonces, yo les devolvería este espacio y les digo, bueno, nuestras organizaciones hoy, nuestras organizaciones, estamos acaso entendiendo que los espacios de operación hoy, ese mundo de hoy, fuera de esta línea de certezas que hemos creado puertas adentro, nos estamos preparando para tan siquiera entender que ese mundo es altamente riesgoso y altamente complejo. Entonces, cuando nos ponemos eso en perspectiva, entonces uno dice, bueno, aquí hay que hacer cambios, definitivamente. Y uno de los primeros cambios es nuestra metodología de planificación y nuestras metodologías de revisión de cómo abordamos los riesgos. Porque seguimos buscando multiplicar probabilidad por consecuencia. Sí. Entonces,
yo creo que ahí ya tenemos una tendencia que necesitamos ajustar. O sea, digamos que esa es la linealidad, pero es que el mundo Así ya es. no es lineal. Sí. Que sin embargo, Carlos Eduardo, algunos riesgos todavía se comportan linealmente, a lo mejor. Y uno dice, bueno, yo dentro de ese espacio reducido, todavía mi P por I funciona, pero cada vez hay más riesgos líquidos. Y una de las características de los riesgos líquidos que no son lineales, precisamente operan por fuera de la linealidad. Y entonces ahí la ecuación ya no es P por I, ¿no? Es ahí donde Sí. entramos en otro mundo, en otra dimensión, y es ahí donde este complejo desafío de predecir las crisis es lo que nos convoca el día de hoy. La variable tiempo también tiene mucho que ver ahí, Alberto, porque también lo hemos defendido en esta casa, y es que por concentrarnos en la probabilidad, se nos olvidó que la variable tiempo es la que finalmente determina la probabilidad. Entonces es la velocidad con que el riesgo va a volver a hacerse presente donde nosotros, la que tendríamos que medir. ¿Qué tan acelerados estamos y qué tan proclives estamos a que el riesgo llegue donde nosotros? ¿Cierto? Esa velocidad del riesgo, que hay algunas teorías alrededor de ese tema, tiene que ver mucho con el diagrama, los diagramas de flujos o la mecánica de fluidos. O sea, hoy los que hacen ingeniería, los ingenieros mecánicos que estudian la mecánica de fluidos, de cómo fluyen los líquidos a través de un tubo, también hoy tendríamos nosotros que mirar eso con mucho detalle, como una ciencia auxiliar o como algún elemento para poder también hacer el ejercicio. ¿Qué tan rápido va a llegar el agua sucia a contaminar el agua limpia de Sí, ese acueducto? sí. Y, Mira, en este sentido, Carlos, yo lo que podría es, primero, algunas recomendaciones, ¿no? Primero, tenemos que entender mejor cómo funciona la complejidad. La complejidad es una ciencia y, y estas ciencias de la complejidad cada vez encuentran como más espacio de aplicación en esta nueva etapa de la realidad y del mundo que estamos viviendo. Entonces, una recomendación que yo humildemente me atrevería a dar es, tenemos que entender cómo funciona la complejidad. Y cuando uno dice la complejidad dentro de los sistemas, porque cuando uno habla de complejidad está hablando de sistemas complejos. Entonces, las organizaciones están metidas dentro de un sistemas complejos y creo que una pista es entender cómo funciona esa complejidad y cómo funcionan nuestros propios sistemas que son tremendamente complejos. Ese es un tema. El segundo tema, yo diría que tiene que ver cómo, cómo si nosotros en las organizaciones estamos confrontando la realidad para ordenarla o estamos entendiendo el caos para alinearnos y en una relación como de adaptación estamos respondiendo frente a eso. ¿Ves? Porque no hay nada, fíjate, hoy algo, la fórmula el trabajo es como la definición del anticaos. Uno trabaja para poner orden, pero por lo menos esa es la definición física, ¿no? De hecho, el trabajo, o sea, es fuerza por desplazamiento, es una ecuación lineal, por cierto. ¿Cuánta fuerza tengo yo que aplicar para mover algo de A hasta B? uh-huh. Y yo no, porque, y para mover algo de A hasta B, lo hago para ordenar, no para desordenar, porque ya el mundo funciona en un proceso de desordenar todo. O sea, dejen su casa cerrada un año para que ustedes vean cómo todo termina sin funcionar. Entonces, cómo el mundo conspiró para que
la entropía de ese universo funcionara, ahí está la realidad. Y usted tendrá que volver a su casa a trabajar, fuerza por desplazamiento para volver a poner las cosas en orden. A veces tenemos una obsesión por el orden que nos hace, que nos agota y que nos pone en un plano donde es como retar al mundo permanentemente, y más aún en estos mundos tremendamente caóticos. Entonces, oye, y no es que esto no quiere decir que no trabajemos. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar cómo No, trabajar más inteligentemente, donde la relación esfuerzo, o sea, trabajo, resultado, se parezca un poco más a ese entorno, y no nos quememos en el sacrificio. No entremos en el burnout syndrome de Vinchula. y es que hay un tema, y es que también es conceptual, pero que deberíamos ocuparnos de eso. Y es que los sistemas y los ecosistemas y las empresas y todo son complejos por naturaleza. Es la naturaleza de los sistemas. Pero el gran problema es que nosotros, y lo digo los latinoamericanos, somos muy proclives a despreciar lo complejo y llevarlo a lo simple. Cuando lo simple lo único que hace es el antónimo de lo complicado. Y Sí, así es. complicado no es lo mismo que complejo, ¿cierto? El agilismo, toda esa tendencia del agile que hay ahorita, el agilismo lo que nos permite es entender rápidamente las complejidades de los sistemas para darle respuestas rápidas, no simples, sino rápidas a un reto. Pero nos equivocamos cuando le ponemos un ánimo simplista a un sistema complejo, porque cuando le metemos simplicidad a lo complejo, lo que terminamos es perdiendo la perspectiva Totalmente. de todo lo que de todas las variables que tengo que tener en cuenta. Totalmente. Fíjate, una pista que le doy a la audiencia, ¿no? De cómo, y un poco ya veo que el tiempo se nos está agotando aquí, un poco, Como siempre, ya. cómo funciona esto de predecir, cómo funciona una predicción. Yo creo que esto vale la pena entenderlo un poco. Miren, hay tres maneras de abordar el futuro sistemáticamente. La primera manera se llama proyectar. ¿Qué es lo que tú proyectas? Si es llevar linealmente la realidad de hoy al futuro. Es decir, si todo como va hoy sigue y actúa exactamente igual que como está hoy, la proyectamos al futuro, en el futuro este va a ser nuestro futuro. Entonces, ese se llama una predicción lineal. ¿De acuerdo? Sí. Eso es, digamos, funciona a veces. A veces funciona, ¿no? Hay cosas que son como muy predictivas, ¿no? Entonces, ese es un tema. El segundo, eso se llama proyectar. También algunos lo llaman extrapolar. También se puede llamar extrapolar. El segundo aspecto tiene que ver cuando en la realidad de hoy, a la realidad de hoy, se le suman o se le restan algunas fuerzas o algunas variables, y entonces ya la curva ya no es un proceso lineal, sino que aquello que tú explicabas, hay algo que actúa más que otro y modifica la trayectoria del futuro y termina en un punto o más arriba o más abajo. Entonces uno ahí lo que hace es analizar las fuerzas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una fuerza que actuó más o actuó menos, entonces el futuro no va a estar a 45 grados, sino a 60 o a 30. Entonces, eso es, digamos, como una especie de proyección, pero ya no lineal.
Y el tercer nivel de esto se llama pronóstico. Es la capacidad de pronosticar. En el pronóstico, uno parte del principio de que algunas fuerzas podrían ser lineales, otras no van a ser lineales, como la que acabo de explicar, pero van a aparecer nuevas fuerzas que yo desconozco. Entonces, pero que van a aparecer en el trayecto. Y como yo las desconozco, yo lo máximo que puedo llamarla es fuerza A, fuerza B, fuerza C. Y esa fuerza A, fuerza B, fuerza C, ¿cómo pueden modificar la trayectoria del futuro y dónde podría terminarme yo ubicando? Ustedes ven. Entonces, ese es bastante más complejo. Pero les digo, el mundo funciona con pronósticos, porque eso es lo que ocurre todo el tiempo en el mundo. Entonces, si uno lo empieza a ver así desde lo más sencillo, entre comillas, hasta en ese camino, no, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que se comportan linealmente? ¿Cuáles son las que pueden modificarse dentro de un rango? ¿Y cuáles son las que pueden aparecer o desaparecer en el futuro? Entonces allí uno puede empezar a dibujar algunos escenarios. De esa manera se puede comenzar rudimentariamente a predecir algunas crisis. Por eso la gestión de riesgos lo que debería hacer es buscar la manera de monitorear los cambios de estado del Tal riesgo cual, y no exactamente. monitorear los cambios de estado. Y los cambios de estado no están en el riesgo, sino en las variables que lo determinan. Sí, sí, tal cual. Las variaciones de estado determinan precisamente las tasas de cambio entre una cosa y otra. Es así. Y eso funciona en la economía, y eso funciona en lo social, y eso funciona en lo político. Y hablaba hoy con funcionarios de temas ambientales y de temas de sostenibilidad. Compartíamos pues inquietudes sobre el tema de cómo va el mundo sobre los temas de sostenibilidad. Y uno se encuentra con situaciones como países que sí están muy comprometidos con los temas de sostenibilidad, pero que no tienen que ver con clima. Es que ahí hay un tema que yo desde hace rato vengo también promoviendo, y es que la sostenibilidad no es solamente cambio climático, sino que hay un mundo de fuerzas que tenemos que venir a trabajar para que las empresas sean sostenibles en el tiempo. Y esa sostenibilidad tiene que ver es con la perdurabilidad del negocio, o sea, que el negocio, a pesar de los avatares y de las vicisitudes de la economía, de lo político, de lo social, se mantenga como un elemento sólido, no líquido, un elemento sólido que sea capaz de absorber lo bueno y con la solidez que lo caracteriza también repeler lo que no es tan conveniente. Y eso es sostenibilidad. Yo lo compartí con la gente de Naciones Unidas hoy y les decía, mire, el concepto de sostenibilidad que ustedes manejan, yo lo respeto, lo admiro mucho y todo lo demás, pero este es el concepto desde la gestión de riesgos, estamos viendo como un aporte a esa comprensión. Por eso, en este escenario, hablamos de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, porque lo que queremos es darle herramientas a nuestra, a nuestra audiencia, los que se conectan aquí cada 8 días muy disciplinadamente, otros que no vienen, pero la ven en diferido, y otros que lo comparten en sus equipos de trabajo. Y darse cuenta que finalmente el ejercicio es un poco de intuición, tú lo decías ahora. Y esto nos abre un camino para hablar yo no sé si Julieta anda por ahí todavía. Eh, Sí, hola, por aquí estoy. hola, ¿Todo hola bien? Hola. Julieta, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Da- Hacerle como un spoiler al tema y invitar a Alberto a esa charla que vamos a tener contigo, Mucho gusto. porque ese tema de que la intuición, tú lo dijiste en la primera parte de la conversación, Alberto,
La intuición muchas veces está metida en los viejos hablaban del pálpito, ¿cierto? Me lo dice el corazón. Tenemos un sistema nervioso en el colon y tenemos neuronas que procesan información, neuroprocesadores en el corazón. Y entonces no estamos tan locos como para decir que podemos tener una corazonada. Julieta. Bueno, realmente no estamos tan ¿Cómo locos vamos a porque hacer? tenemos sistemas nerviosos ubicados en plexo entérico, tenemos sistema nervioso, cuando hablo entérico hablo de toda la parte gastrointestinal, no solamente colon, sino también estoy refiriéndome a lo que sería también intestino delgado, por ejemplo. Y también tenemos un elemento de sistema nervioso específico, que son las células de Purkinje, y pues ese es el que es específico para corazón. Entonces, pues uno hablaría de que vas a poder realmente toda interpretación de la realidad que hace la corteza cerebral para también a través de la respuesta biológica que se manifiesta en cada uno de estos órganos. Y de manera contraria, porque cada uno de estos tiene como una función y se convierten como una especie de sentidos. Por ejemplo, el nervio vago, que se le llama vago porque pasa por muchos órganos, es un nervio que también manda información al sistema nervioso central, al cerebro, pero también al sistema inmune, y alerta para infecciones o problemas que están emergiendo en un punto específico de la red. Entonces, si a eso vamos, pues sí es cierto que sí existe la intuición, pero es una comunicación bidireccional entre todos los sistemas. Todos están comunicados, tienen receptores para todas las sustancias, las neurohormonas, los neurotransmisores. Entonces la cuestión está en comprender la complejidad, como ustedes decían, y somos sistemas abiertos, somos complejos y caóticos, entonces hay que aprender a navegar con todo eso. No es ajeno lo que pasa en las realidades empresariales y también a nivel de lo que ocurre a la realidad social y política, a lo que ocurre en un cuerpo humano al día a día. Entonces ahí también la forma de predecir para nosotros también se vuelve a veces compleja. Es que yo por eso he querido como invitar a este escenario, porque es que finalmente quienes producimos los riesgos somos los seres humanos. O sea, salvo un acto de la naturaleza, propio de la naturaleza, el resto de las cosas empiezan y terminan en el ser humano. Las empresas, ¿qué son? Un conjunto de personas, ¿cierto? O sea, de toma de decisiones y responsabilidades, de roles y responsabilidades. Y ese pensamiento que pasa para poder tomar una decisión, para poder mirar un riesgo, para poder determinar un camino, para poder diseñar un objetivo o para proponer una meta dentro de una organización, pasa por la mente de un ser humano. Y entonces ahí finalmente volvemos al tema del pensamiento basado en riesgos. O sea, ¿cómo hacemos para que ese pensamiento basado en riesgos se vuelva menos, yo no sabría cuál sería la palabra, pero menos pragmático y mucho más intuitivo? Mira, fíjate, ¿no? Yo creo que aquí algunas ideas hay que redondear. Yo creo que el construir, el generar conciencia del riesgo es fundamental, es un Fundamental. objetivo fundamental. El riesgo o tener consciente el riesgo es algo que a veces no nos es natural. Aprendemos a vivir en riesgo, pero no necesariamente a tener conciencia de los riesgos en los que vivimos. Sí, yo creo que ahí hay un llamado y ahí hay una tarea permanente que cumplir, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, creo que tenemos que, ese nivel de conciencia de riesgo, tenemos que como que sacarlo un poco
de esta visión lineal de la que tanto hemos hablado y darle un poco más espacio a lo multidimensional, a que la realidad es bastante más compleja de los modelos simplificados. Y no necesariamente tenemos que llegar a una respuesta determinista, porque a veces entramos como en unas lógicas deterministas de los riesgos, y esa no es la idea, sino tenemos que entrar entonces al terreno de lo probabilístico, de las fórmulas estas estocásticas, donde hay un valor predecible y un valor azaroso, entonces uno puede ubicarse en un punto intermedio entre ambas, etc. Así funciona la realidad. Por otro lado, y en tercer lugar, yo creo que nosotros podemos medir los resultados cuando efectivamente reducimos el impacto que los riesgos tienen sobre nuestras organizaciones. Y es allí donde cabe el tema de lo sostenible. Es decir, nosotros al final lo que somos un sistema complejo de modulación de riesgo para que nuestras organizaciones estén en la franja de lo sostenible. Si nosotros rompemos ese sistema de modulación, la organización cae o entra dentro de una dinámica en la cual es más caótica ya de lo que existe, pero se rompe la posibilidad de que se mantenga en equilibrio. Y ahí entonces, bueno, fallamos pues en nuestro trabajo. Yo siempre que converso con Alberto, termino con la misma sensación, y es que hay mucho más que conversar, pero siempre no acaba el tiempo. Y bueno, ese es un tirano que no podemos dejar de lado. Pero nos quedan esos 3 puntos. Bien interesante. Extrapolar, el otro, medir las variaciones, Proyectar y proyectar pronosticar. y pronosticar. Esa está maravillosa. A esa le sumamos el tema de las no linealidades y de la baja transitividad y de las interrelaciones de las tendencias de los grupos de interés, que también es un aporte interesante. Y ahora lo que nos acaba de regalar Julieta, anticipar a nuestra conversación dentro de 8 días. Yo quisiera seguir conversando con ustedes, pero pues es hora de ir a dormir, descansar, al menos a este servidor, es la 1:30 de la mañana. Pero siempre quedo con ganas de saber más. Hablar con este señor es un privilegio. Muchísimas gracias, Alberto, por tu Gracias, presencia. gracias a ti, gracias a la audiencia y siempre a la orden. Siempre que haya oportunidad, tenemos que compartir estos espacios. Muchas gracias a todos y bueno, que pasen una buena noche y que estas ideas ojalá florezcan en la mente de todo el mundo. Oh, de eso se trata, de eso se trata. Mil gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu cariño, por tu confianza. Aquí esta es tu casa y Gracias. bueno, a todos, a Federico, a Franklin, a Freddy, a Hernán, a Julieta, a todos los que se conectaron hoy, mil gracias por sus aportes, por escucharnos estas conversaciones, y ya saben que las posteamos en nuestro blog de zonasegura.com.co. Ahí van a encontrar 100 y pico de conversaciones, entre esas varias con Alberto. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense, neurociencia aplicada a la gestión de riesgos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Un reto. El Consejo Colombiano de Seguridad está promoviendo un curso nuestro de Zona Segura que se llama Gestión de Oportunidades. www.ccs.org.co/formación. Ahí encuentran toda la información de ese curso que empieza el 7 de noviembre. Es un curso corto, pero un curso para hablar sobre metodología de cómo modelar oportunidades, que es parte de lo que conversamos hoy también. Mil gracias a todos, que tengan una
muy feliz noche, tarde para los que están en América y nos vemos dentro de 8 días. Franklin, te vi conectado y no hablaste. La próxima vez habla, don Franklin, ¿no yo? Bueno, Queda buenas noches. regañado, hermano. Bueno, un abrazo a todos. Hasta Bueno, pronto. un abrazo. Gracias. Detener grabación.